Comenzamos con el bloque 1 de determinación de la dinámica poblacional de la chinchea americana. Daría la charla Ana Teixido del IRTA, pero no ha podido llegar porque se encuentra ahora mismo en el tren todavía y en su lugar da la charla Antoni Torrent, de Forestal Catalana. Empezamos con seguimiento poblacional en campo y a continuación, Antoni, sigues con tu presentación, que es ciclo biológico en condiciones de semicampo. Al final de cada bloque vamos a tener 5 minutos para preguntas y aclaraciones. Venga, pues cuando quieras. ¿En micro tengo que hablar? ¿Se oye? Hola. Ah, vale. Un segundo. Vale. Buenos días a todos. En primer lugar, disculparme si a lo largo de la presentación ves que me entretengo en alguna gráfica, en algún dato, porque esta presentación no tenía que hacerla yo. Lo que pasa es que como que he colaborado en estos estudios, tengo una ligera idea. Ay, perdón. Como que he colaborado en estos trabajos y estos estudios y ya llevamos años trabajando con este tema, tengo un poco de idea y me ha tocado presentarlo. En primer lugar, bueno, ya os lo han dicho, este punto se divide en 3 subpuntos. El primero, que es el de seguimiento de poblaciones en campo. El segundo, el ciclo biológico en condiciones de semicampo. Y el tercero, el trampeo con semioquímicos en campo. Para el seguimiento en campo se realizaron 2 pruebas diferentes. Una en Cataluña, otra en Castilla y León. Perdona, es mejor para ahí, para la retransmisión. ¿Que me ponga aquí? Sí. Ah, vale. Como Julio Iglesias, perfil derecho. Vale. Pues esto, para los estudios en campo se realizaron 2 estudios en 2 sitios diferentes, en Cataluña y en Castilla. En Cataluña, en 3 ubicaciones, Uy, perdón. ¿Hay láser? Bueno, en una finca que está ubicada en Gerona, una finca ubicada en Barcelona y una finca ubicada en Lérida, en la provincia de Lérida. Y en Castilla, en 2 ubicaciones, una en Pedrajas y otra en Tordesillas. ¿Más cerca? Ah, ostras, no estoy acostumbrado. Disculpad. Empezamos por el estudio realizado en Cataluña. En 2021, este estudio se inició en mayo. Como veremos luego, un poquito tarde, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a comenzar el estudio en mayo y se finalizó a finales de septiembre. Los seguimientos se hacían semanalmente y asiduamente y la realizaban entre 2 y 3 técnicos, creo recordar. En 2022, visto que el 2021 se inició el seguimiento cuando ya los adultos hibernantes ya habían salido, se decidió adelantar el seguimiento. Se empezó el 15 de marzo y se decidió hacer un seguimiento quincenal hasta la detección de la emergencia de los primeros adultos hibernantes, cuando entonces sí que ya se realizó un seguimiento semanal para caracterizar perfectamente la curva de vuelo en esta ubicación. Estos estudios se acabaron a final de septiembre, si no recuerdo mal. Para que tengáis una idea de la zona que se eligió, en Gerona es una plantación de pino piñonero de unas 80 hectáreas, si no me equivoco, que está rodeada por masa de Pinus alepensis. Se hizo el seguimiento en 2 zonas distintas, las que tenían más bosque, más monte natural a su alrededor, porque entendíamos que la entrada de insecto del monte al campo nos iba a facilitar la detección de los adultos y de esta manera caracterizar mejor la curva de vuelo del Leptoglossus en Gerona. En esta gráfica se muestran las ninfas observadas en estadios N3, N4, N5 y los adultos. Se hizo un sumatorio, directamente se muestra aquí la suma. Aquí se puede ver como en el 2021 llegamos cuando ya la población de adultos poshibernantes estaba en un pico, probablemente, no sabemos dónde, pero evidentemente iniciamos el estudio demasiado tarde.
Aquí se puede ver perfectamente no sé si está, sí, la generación poshibernante, el primer pico, la primera generación, un segundo pico, la primera generación y la segunda generación, un segundo pico. El 2022 lo que sí que pudimos comprobar es que iniciamos perfectamente el estudio y pudimos caracterizar perfectamente toda la curva de vuelo del Leptoglossus occidentalis en la provincia de Gerona, en el monte estudiado. Por otra parte, en Torre Marimón, en la provincia de Barcelona, en las instalaciones del IRTA, que muchos de vosotros estuvisteis en una de las salidas que se hicieron, recordaréis, también se realizaron estudios de la dinámica poblacional en una parcela que concretamente había dejado de tener producción de piñas. Se habían iniciado unos tratamientos para ver si éramos capaces de recuperar la producción de piñas, disminuyendo la intensidad del ataque del Leptoglossus. Esta parcela también colinda con un monte natural de pino piñonero, en este caso, que sería el reservorio de insectos de donde donde emergen los poshibernantes, y con toda probabilidad, al realizar los tratamientos, hay una reinfestación constante. Pero lo que queríamos ver es si, realizando los tratamientos, éramos capaces de recuperar la producción de esta parcela. Aquí, vale. Aquí se muestran las gráficas de las curvas de vuelo, también realizando el sumatorio de N3, N4, N5 y adultos de los años 2021 en amarillo, 2022 en azul. El 2021 se puede ver perfectamente, me imagino, sí, un pico en la generación poshibernante, un pico en la primera generación, pero lo que no vemos, o se medio insinúa, es el pico de la segunda generación. En 2022, la generación poshibernante no se detectó. Podemos luego entrar en debate del motivo, porque esto me ha parecido ver que también en Castilla también ha pasado esto. Lo que sí que se ha visto, y muy claramente, es el pico de la primera generación. Esta es la parcela de la provincia de Lérida, en Os de Balaguer, una parcela muy pequeñita de pino piñonero, que está envuelta, me imagino, que por Pinus alepensis. Lo digo en memoria, esto igual me equivoco. Los resultados de la curva de vuelo en esta ubicación los podéis ver aquí. Se ve claramente el pico de la generación poshibernante o hibernante. Aquí ahora me lo he estado mirando, ya os digo que no es una presentación mía, pero bueno, veo que ellos han puesto aquí un primer pico de primera generación, un pico de segunda, puesto un interrogante. Yo ahora, después de mirarlo, y bueno, también es una cosa que se podría debatir, igual me inclino un poquito más a pensar que esto sería el pico de la primera generación y el de la segunda generación estaría un poco más desplazado, pero bueno, esto no me meto. Yo creo que estos dos son la primera, pero no lo sé, no me meto porque tampoco... vale. Vale. Esto ya lo desconozco más, esto es la parte que se ha hecho en Castilla, pero bueno, voy a interpretar las imágenes. Se hizo un estudio en Molinillo de Tordesillas, en Peraja de San Esteban, parecido al realizado en Cataluña. De Visu me imagino que se iría semanalmente a revisar y a mirar si se encontraban ninfas, adultos en los estadios, con la finalidad de caracterizar la curva de vuelo en estas dos ubicaciones. Por lo que veo, es lo que os comentaba. El primer pico de la generación poshibernante en este caso no se aprecia, que es lo que habéis podido ver también que sucedió en Torre Marimón. Así como en Garrigás, en la provincia de Gerona, se ve un pico perfectamente de la emergencia de los adultos. En Torre Marimón y aquí en Molinillo de Tordesillas, o incluso en Pedraja San Esteban, este primer pico no se detecta. Lo que sí que se detecta perfectamente es Ahí no lo han puesto, pero bueno. Este debe ser esto es el pico de la primera generación y este el de la segunda. Y aquí abajo veo que están un poco más, lo mismo que decíamos antes. La primera generación parece que se alarga mucho en el tiempo y la segunda se concentra más. Bueno, es lo que os he comentado, que la generación poshibernante no la han podido apreciar de visu yendo a campo. Y en esta última transparencia
veo que han recogido todas las curvas que hemos estado explicando pormenorizadas, las han englobado para ver si hay diferencias entre Cataluña, las tres provincias, y Castilla y León. Lo primero y lo más aparente cuando se ve esta gráfica es la aparición de este primer vuelo, que se corresponde a Arenys d'Empordà, que es el estudio realizado en campo en Gerona. Se ve perfectamente. En todas las demás ubicaciones este pico no aparece, pero el que sí que aparece es el de la primera generación, clarísimo y muy marcado, más o menos en las mismas fechas, y el de la segunda generación. Y creo que ya está. Esta parte de la explicación es la que tenía que realizar Ana Teixido del IRTA. Empalmo ya con la siguiente y luego es cuando... Vale. Esta es la que tampoco me ha tocado hacerla también, pero bueno. Esta ya iré un poquito más rápido y más al grano. Aquí también intervinimos. Pues esta catalana no está, de hecho, dentro del grupo operativo. Estamos como colaboradores. No sé si... Bueno, me imagino que ya lo sabéis. Para estudiar el ciclo biológico en condiciones de semicampo, con la finalidad de, si en un futuro necesitábamos insectos, queríamos caracterizar perfectamente, porque no sabíamos si en campo íbamos a ser capaces de caracterizar la curva de vuelo perfectamente, quisimos hacerlo en condiciones controladas, pero no en un laboratorio. Intentamos que fuese condiciones climatológicas se parecieran lo más posible al medio natural. Para ello, lo que hicimos fue acudir a la finca de Arenys d'Empordà, en la provincia de Gerona, en la que os he comentado que hicimos los estudios en campo. Fuimos a recoger adultos para llevarlos al CSIC, a las instalaciones del CSIC en Barcelona, donde los compañeros los mimaban mucho para que realizasen la oviposición. En cuanto teníamos un número de un centenar de huevos más o menos, estos huevos se llevaban a Torre Marimón, a las instalaciones del IRTA, donde se habían ubicado unos jaulones metálicos, herméticos, de unos 2 metros de altura y 1 metro cuadrado de superficie, en los que se habían introducido pinos, Pino alepensis era en este caso, para ubicar los huevos, que emergiesen las ninfas, y en condiciones de semicampo, como está explicado, ir viendo cómo evolucionaban y cuántos días pasaban entre generación, entre estadios y entre generaciones. La alimentación que se les ponía a las ninfas era a base de piñón triturado, en unas plataformas que se fabricaban, y que vimos que dio muy buen resultado porque cambiaban de estadio perfectamente un gran número de ninfas. Esto es a nivel general, ahora lo pormenorizo un poco para que tengáis números de todo esto. El 2021, en campo se recogieron unos 50 individuos, 19 hembras, 34 machos, que se llevaron al CSIC a mediados de junio. El CSIC se realizó la oviposición y en este caso 290 huevos se llevaron a Torre Marimón para introducirlos en las gavias que antes os he comentado y ver si conseguíamos que realizasen el ciclo completo. La primera generación la llegaron a completar, de estos huevos surgieron bastantes adultos, luego vemos los números. Entonces, a ver, que no me equivoque, sí. En Torre Marimón mismo, el primer año, en 2021, intentamos que los adultos realizasen la oviposición para estos mismos huevos, reintroducirlos y continuar con el ciclo. Es evidente que en laboratorio se trabaja mucho mejor, en el CSIC tienen más mano con el tema. No nos acabó de funcionar, veíamos que los adultos no estaban a gusto, se morían y llegó un momento que antes de que perecieran decidimos llevar unos cuantos al CSIC para que fueran ellos los que volviesen a obtener los huevos. Entonces lo que hicimos fue llevar unos cuantos adultos al CSIC para que ellos consiguieran los huevos para intentar que la segunda generación finalizase. Esto no lo conseguimos en 2021. De la segunda generación, las ninfas no consiguieron pasar del estadio N3.
En cambio, en el 2022 ya habíamos aprendido algo y mejoramos el sistema. Lo que hicimos fue básicamente lo mismo, pero con más mimo y teniendo más atención en determinados aspectos. En 2022, lo mismo. Fuimos a Gerona, a la finca Arenys d'Empordà. Antes, recordar, en 2021 fuimos en junio. Aquí ya a principios de mayo ya habíamos ido a coger los adultos poshibernantes y los llevamos al CSIC. En el CSIC, los primeros, no es la totalidad de los huevos, en cuanto habían salido esto, 100, 200, ya los llevamos de Torremarimón. Se llevaron los... Ahora soy diferente. Yo no he tocado nada. Espero que me hayáis oído todo el resto. ¿Vuelvo a empezar? Vale. Bueno, podéis ver cómo los adultos se cogieron en campo el 10 del 5, el 19 del 5 ya teníamos 206 huevos. O sea, en el CSIC se aparearon. También es verdad que el 10 del 5 ya se encontraban hembras grávidas, que ya tenían el abdomen inflado y seguramente ya tenían huevos. Pero bueno, en escasos días habíamos obtenido ya huevos y los habíamos llevado a Torremarimón y los habíamos puesto en el jaulón. En Torremarimón, en el jaulón, conseguimos que de estos 206 huevos obtener 85 hembras y 48 machos. Entonces, en julio, estos insectos fueron llevados de nuevo al CSIC, como que habíamos visto que en el 21 en semicampo las condiciones no eran las adecuadas, decidimos ya directamente adultos al CSIC. En el CSIC obtuvieron 244 huevos que se llevaron a Torremarimón y en este caso sí que se finalizó la segunda generación. Los huevos llegaron a adulto, más de un centenar de individuos. Estos individuos se volvieron a llevar al CSIC para ver si conseguíamos finalizar la tercera generación, ya que aún consideramos que podía darse la circunstancia. En el CSIC obtuvieron huevos y los volvieron a recuperar para enviar a Torremarimón. Es verdad, no lo he comentado, creo recordar, si no Sergio, corrígeme, la primera generación es la que más oviposición presentaba. Exacto, la verano, perdón. En cambio, la última le costaba más poner huevos a las hembras y cuando los ponían menos. Entonces, bueno, estos 107 huevos, aquí sí que eran la totalidad, se llegaron a Torremarimón, pero aquí sí que vimos que no, las ninfas, los huevos eclosionaron, pasaron a N1, pero de N2 no consiguieron pasar. O sea, la tercera generación se cortó en N2 en este caso. El último avistamiento de insectos, porque el seguimiento se seguía haciendo, pero el último avistamiento de insecto fue en noviembre. O sea, que ya ahí sí que ya era improbable o imposible que siguiesen evolucionando. A modo de resumen, también quería que vieseis esta tabla porque consideramos que son datos interesantes para que tengáis una idea de los... Claro, en este caso no hay parasitismo, entonces los huevos que depositan las hembras, la inmensa mayoría, acaban eclosionando. Los porcentajes de eclosión, no os quiero aburrir y no sé si voy muy bien de tiempo, pero bueno, más que nada fijaros en los porcentajes de eclosión que son altísimos. ¿2 minutos? Estoy en tiempo. Los porcentajes de eclosión ya podéis ver que son altísimos, tanto el 21 como el 22 superan el 90%, incluso hay un 99% en este caso. Y el sex ratio, también podéis ver aquí, es un dato a tener en cuenta, la proporción es 1,06 en favor de las hembras y 1,08 en favor de las hembras también en la segunda generación. Vale. La vida media, otro dato que también, ya que lo tenemos, lo mostramos. ¿Cuánto nos vivían los insectos, los adultos? De media, más o menos, eran unos 60 días, un par de meses los machos y las hembras. En la primera generación. En la segunda generación vemos que la media media se baja a la mitad, drásticamente. Y a modo de recopilatorio de toda la información que hemos obtenido el 21 y el 22 en los jaulones,
hicimos esta gráfica en la que se muestran los adultos poshibernantes. Su detección el 21 fue en junio, también es verdad que empezamos tarde, entonces aquí pues, seguramente ya estaban. El 2022 en mayo. En 2021 los huevos de la primera generación, bueno, los huevos que ponen los adultos poshibernantes se concentraban en, hablo ya en conjunto, 21 y 22, entre mayo y julio, y los de la segunda generación entre agosto y octubre aún habían huevos. Las ninfas lo hemos agrupado en N1, N2 y de N3 a N5. Lo que se puede ver es un desfase temporal de un mes entre el 2021 y el 2022, seguramente causado por la climatología. Aquí lo que a destacar de esta tabla es la ubicación de la primera generación, concentrada en el mes de junio, la segunda concentrada en el mes de agosto y la tercera en el 2022, a partir del mes de octubre, pero inacabada. Es una tercera generación que no llega a generar adultos. Y aquí ya, para acabar, si no me equivoco, un resumen, bueno, que es lo que os acabo de decir, no recordaba que esta diapositiva, para que veáis en el 2022 que está toda la curva de vuelo perfectamente caracterizada. La emergencia de los adultos poshibernantes se centra en el mes de mayo, oviposición y emergencia de ninfas en finales de mayo y junio, segunda generación julio y agosto y tercera inacabada. Si superponemos las curvas de vuelo en condiciones naturales con la tabla en condiciones de semicampo, se puede ver cómo coinciden perfectamente la emergencia de los adultos. Es la curva de vuelo de Gerona, esta que está en rojo, perdonad. La curva de vuelo en la que se muestran los adultos poshibernantes, la primera generación y la segunda generación. Con lo que podemos concluir que realmente las condiciones de semicampo en las que nosotros trabajamos son prácticamente idénticas a las condiciones de campo en Gerona. Y vale, este punto sí que está el ponente. Bueno, pues damos paso ahora a la presentación sobre el trampeo con semioquímicos. Sergio López, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Sí, no sé si igual con el láser se agiliza un es poco más. Es que en pantalla no, vale. no Pues funcionan vete. los punteros. No pasa, esto va... No tengo. No sé si yo me lo conectarán o... Lo que no sé es cómo es todo aquí. No va. No, porque no me lo pongo en pantalla. Entonces, vale. Cuando me digas Monserrat. Vale, pues buenos días a todos. Yo soy Sergio López, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, un instituto del miembro CSIC. Y voy a entrar en detalle en el trampeo con semioquímicos. En primer lugar, puntualizar, el uso de palabra semioquímico, lo entendámoslo como sustancias atrayentes, ¿vale? Porque puede dar a pie a interpretar que puede ser como insecticidas o alguna cosa derivada. No, son sustancias naturales emitidas por el insecto que hemos intentado integrar en un sistema, para la captura del insecto y su monitoreo. ¿Vale? En primer lugar, comentar también que parte de estos hallazgos están circunscritos en un proyecto CEDETI que teníamos en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña con SEDEC, una empresa catalana que desarrolla soluciones sostenibles para el control de plagas. Entonces, es posible que algunos datos, los que veamos aquí, están sujetos a confidencialidad, pero bueno, intentaremos que todo sea lo más accesible posible, ¿vale? Los objetivos principales de este proyecto eran, lo que hemos comentado, identificación de nuevos semioquímicos con un potencial para ser empleados en un sistema de medida de monitoreo de la especie para medir su fenología con una metodología mucho más práctica que tener que acudir al terreno y a su vez para el control, integrarlo en un sistema de trampeo masivo, ¿vale? De manera muy breve, el flujo de trabajo era obtención de individuos, bien en la época estival o los otoñales, es decir, los de la primera generación, segunda generación, y luego a posteriori aquellos que podemos encontrar en estado ya hibernante, establecimiento de una colonia en el laboratorio, que más que un establecimiento es más su mantenimiento, porque es cierto que nosotros, a pesar de que tenemos, lo que ha comentado Tony, unas instalaciones adecuadas, para el mantenimiento no tenemos la infraestructura adecuada para poder integrar ahí unos pinos y que se críe el insecto en cautividad. A posteriori, detección de compuestos de interés emitidos por el insecto que pueden ser potencialmente bioactivos, actividad de laboratorio y finalmente culminar estos hallazgos en ensayos de campo. De manera muy breve, sin entrar tampoco en grandes detalles, vamos a hacer una introducción sobre cuál es la ecología de química de insectos, es decir, aquellos compuestos que se conoce hasta la fecha que tienen actividad. Desde hace décadas se conoce la feromona de alarma, es lo que está detallado aquí arriba, como su nombre indica, es emitida por los adultos de la población estival en verano y
lógicamente, pues implica que es una señal de alarma que ayuda a evitar la depredación. Es decir, una vez que se emite, los congenes pues, huyen. Está constituida por cinco compuestos, principalmente 2 que son los mayoritarios, los que están ahí destacados. Bueno, a efectos prácticos, una feromona de alarma en un sistema de control integral de monitoreo etc. no tiene aplicabilidad, aunque podríamos entrar en detalle de cómo implementarlo. Y uno de los hallazgos más novedosos es, el año pasado se detectó la feromona de agregación, un estudio muy meritorio porque es una molécula, la que vemos ahí destacada, que no se conocía, es decir, los libros de química no figuraba, se le puso nombre y de hecho su nombre trivial es leptotrieno, ¿vale? Bueno, sesquiterpeno, bueno, el nombre de Toglossus, etc. Entonces, se emitió por los machos, es altamente atractivo, pensamos que estamos ante la panacea, hasta el santo grial, que decimos aquí está la solución ante todo, pero no, tiene grandes inconvenientes. Uno es que es una molécula muy compleja, es decir, requiere un proceso de síntesis muy largo y muy costoso y a la vez de bajo rendimiento. Hay un precursor comercial, bueno, un compuesto, que con 4 pasos se puede obtener, pero su rendimiento es solo de un 4%. Entonces, todo esto unido a lo que he comentado, el proceso de síntesis largo, costoso y el bajo rendimiento, conlleva a que sea, a día de hoy, inaplicable como método de control, a no ser que se optimice las condiciones de síntesis. Por lo tanto, ante este escenario, claro, estamos ante una situación en la que debemos desarrollar nuevas herramientas para monitorear el insecto, incluso para hacer una captura masiva. Por lo tanto, retrotrayéndonos al flujo de trabajo que comenté anteriormente, lo primero que hicimos es, de los individuos que disponíamos, sin entrar en con mucho detalle, distintas técnicas para ver qué compuestos están emitiendo los insectos, posteriormente analizarlos por cromatografía de gases, acoplar espectrometría de masas, identificarlos, ponerles un nombre, y aquí tenemos 4 moléculas codificadas como A, B, C y D, que eran emitidas por los insectos, ¿vale? Recalcando también que no había especificidad, es decir, daba igual que lo emitían ambos sexos y no había variación, ciertas variaciones en si eran estivales u otoñales. Entonces, una vez que teníamos los potenciales candidatos, entramos a determinar su actividad biológica. Uno de los factores críticos fue disponer de poblaciones, es decir, las poblaciones estivales hasta ahora ha sido un recurso muy limitado porque hay que hacerse cargo que todo el trabajo costoso que han hecho los compañeros de acudir al campo, pues eso, trasladémoslos a conseguirlos, porque eso se ciñe en el avistamiento y a veces la obtención que supone el uso de grúas, de planecas, etc. Entonces, claro, es un recurso mucho más limitado, por eso nuestros ensayos han estado principalmente centrados en las poblaciones otoñales. En el año de la pandemia, en los meses de noviembre y diciembre, hubo un boom increíble a nivel de Cataluña, imagino también que a nivel estatal en otras comunidades, y eso nos permitió tener un stock que se trasladó a grandes números de poblaciones en el laboratorio. Ahí podemos ver de manera también muy sintética los porcentajes de atracción que han tenido las distintas moléculas. En aquellos datos en los que no se observan, o sea, no está incluido el número para las poblaciones estivales, que nos ha sido imposible determinar su actividad. Y a priori también se puede sustraer de esta gráfica o de esta tabla en que podría inferirse cierta actividad diferente según la población, bien se trate de estivales o otoñales, lo que esto es una hipótesis a un poco tejar. Dicho lo cual, una vez que teníamos unos potenciales candidatos, pasamos a la siguiente fase, es decir, realizar las pruebas de campo en conjunción con los compañeros de Valladolid y también en Cataluña. Se seleccionaron 3 localidades, 2 en Sils y Castelladral, luego las veremos cada una desgranada, y en Cojeces del Monte, todo de manera general, porque puede que haya variado un poco la metodología de una parcela a otra, pero se hicieron ensayos de larga duración, de mayo a diciembre, para poder abarcar todas las generaciones, 8 tesis experimentales de las 4 moléculas que hemos visto, bueno, distintas combinaciones, A con B, C con D, ratios, etc., y una trampa control, es decir, vacía, para ver si la trampa en sí puede ser atrayente ella sola. 4 modelos de trampa, de los que vemos ahí destacados, todos ellos basados en la intercepción. En Castelladral, 2 tipos de trampa, y el SIL-5GC sí que tuvieron el mismo tipo de trampa. Un diseño en bloques, con 2 repeticiones por tipo de trampa y revisiones periódicas de 7 a 14 días, según permitirá la logística. Pasamos ya a los resultados. Entonces, en las plantaciones de Sils y Cojeces del Monte, que la de Pinopinea, los resultados fueron bastante desalentadores, no nos vamos a engañar. En Sils se puede ver que únicamente se cogieron con el modelo de trampa que vemos a la izquierda 7 individuos, con el modelo a la derecha 2 individuos. A modo destacable que el 67% de las capturas, aunque prácticamente es ridículo hablar de porcentajes con estas capturas, se ciñeron en esa horquilla de tiempo entre el 27 de septiembre y el 2 de noviembre. Y en Cojeces del Monte, pues 0 capturas, ¿vale? Entonces, estamos ante una situación que decíamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Aunque cuando hicimos el ensayo en Castelladral, en una masa de Pinot Alepensis, Pinot Negra, no sé, Tony, si es más del 50%, si predomina algunas especies, pero bueno, mixta y diferente a Pinot Piñonero. Y ya podemos ver que aquí el escenario cambió. Si bien una de las trampas, la trampa de embudos múltiples que vemos a la izquierda, solo cogió 4 individuos, ya de por sí, la trampa de intercepción, otro modelo, cogieron 145 individuos.
desgranado el total de trampas, podemos ver también que se congregan el 92% de las capturas a finales de septiembre, bueno, en octubre, etc. Es decir, lo que esperábamos ya que puede ser la segunda generación prehibernante, es decir, los individuos que van a invernar. Y ya si todo esto, estos 145 capturas, las desgranamos en control y sus distintas formulaciones, aquí viene la sorpresa, por ver que el control no coge nada, cogió un individuo, y luego aquí podemos ver en el eje de abscisas, la tesis A, bueno, un componente, la B, otro componente, la AB. Pues mira, una mezcla con un ratio 3:1, ya se empieza a ver un incremento. Aquí vemos destacado el ratio machos-hembras, aquellas en las que está destacada en rojo es porque prepondera las capturas de las hembras, y entonces todo en su conjunto sí que podemos verlo disgregado como hay cierta coherencia A y B. Bueno, A más B no podemos hablar en términos sinérgicos, pero ya nos da un indicio de que puede haber cierta interacción entre ambos compuestos. Lo mismo con los compuestos C y D. Vemos que el C poquito y la adición del C a la D tampoco incrementa respecto al D. O sea, lo tomamos como unos resultados preliminares, un screening que nos permite aislar potenciales candidatos. Esto también simplemente desgrana también cada una de las tesis, por lo que hemos visto a nivel de su periodicidad en el tiempo. Vemos también que todas han coincidido sus capturas en la horquilla de tiempo la que estábamos comentando. Es decir, que todos en una u otra manera presentan actividad en esa población. Y muchas gracias. Damos espacio a 5 minutos de preguntas o de aclaraciones. Indicar que todas estas presentaciones se subirán a la página web del Grupo Operativo. No sé si de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta. Pedro. Arímate bien. Muy buenas. Hola. Yo la duda es si tenéis alguna explicación de por qué no se han capturado en la época de verano, julio, que es cuando parece que más población hay, y sin embargo sí que se han cogido en las preinvernantes. Bueno, es lo que hemos comentado antes. También es cierto que no tenemos tan caracterizados de manera pormenorizada los boletines que emiten las poblaciones estivales, por lo que he comentado. Es crítico disponer de ellos y el stock durante estos años ha sido muy limitado. Entonces, es cierto que estos compuestos que hemos detectado son más... No digo que no sean emitidos o estén presentes en esas poblaciones de verano, pero es cierto que son más patentes o destacan respecto a otros en las poblaciones ya más avanzadas, la segunda generación. Entonces, hay cierta coherencia. Lo mismo también si lo aplicamos a esa molécula, que se ha descubierto que por los datos que manejamos debe de ser también que su pico de actividad es en septiembre-octubre. Entonces, sería una feromona de agregación. La que podría tener un contexto en las poblaciones de verano sería una feromona sexual que a día de hoy todavía no está descrita. Pero bueno, también si vemos la complejidad de esa molécula, porque insisto, lo han tenido que identificar o ha sido identificada por los químicos de mayor renombre en el campo. Es una molécula que no existía, o sea, les ha llevado no sé si 2 o 3 años identificarla. Entonces es compleja. Y comparte a su vez, que no lo he comentado, esta molécula, también otra especie de Leptolosus que está en California, Leptolosus zonatus, que plaga del granado. Entonces, bueno, es curioso al final el hecho. Pero a tu respuesta, tío, yo creo que tendría más eficacia la feromona sexual en la connotación que están esos insectos en verano que buscan reproducirse que en otoño o verano avanzado, que ya el insecto pues, tiene otros requisitos fisiológicos.